Bien, continuamos con la unidad 4 y las estructuras selectivas. En este caso vamos a ver la estructura switch. Dice acá, utilizando la estructura switch podemos especificar diferentes acciones dependiendo de diferentes valores de una variable determinada. Es similar a utilizar varios if anidados y la sintaxis es la siguiente. Primeramente colocamos la palabra reservada switch entre paréntesis la variable que va a ser evaluada. Después sigue una serie de casos. Cada caso establece uno de los posibles valores que puede tener esta variable, y si la variable tiene el valor que especifica alguno de estos casos aquí en valor, entonces ejecutaría la sentencia o las sentencias especificadas por ese caso. Más adelante viene la palabra reservada break, la cual termina la estructura switch. Vamos a suponer que esta variable tiene el valor especificado por el caso 1, entonces se ejecutaría la sentencia o las sentencias especificadas por ese caso, y al encontrar la palabra break terminaría el switch y saldría de este bloque de código. Si por alguna razón no tuviera la palabra break en esta parte, entonces se ejecutarían también las sentencias del caso siguiente, sin importar que la variable no tenga el valor especificado por el caso 2. Y así continuaría hasta encontrarse con una palabra break. Pero lo más común es encontrar que cada caso especifica su sentencia o sentencias y después viene la palabra break para terminar inmediatamente con el bloque switch. También hay un caso especial que es el caso de foul, que es el que se ejecuta cuando ninguno de los valores especificados por los casos coincide con el valor de la variable. Bien, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro cómo se utiliza la estructura switch. Dice, elabora el código de un programa que reciba un número y escriba el día de la semana dependiendo del número que haya escrito el usuario. Iniciamos con nuestra función principal, declaramos la variable día de tipo entero, creamos un objeto de scanner, leemos desde teclado un número y se lo asignamos a la variable día. Después colocamos la variable día dentro de un switch y vamos a evaluar los posibles valores que puede tener la variable día. Decimos si la variable día tuviera el número 1, entonces escribimos en pantalla lunes y terminamos aquí con la sentencia switch. Pero si el valor de día fuera 2, entonces escribimos martes y terminamos igual con la sentencia switch. Si la variable día tuviera el número 3, entonces escribiríamos miércoles y terminamos el switch, y así sucesivamente, ¿no? Si es 4 el valor de día, entonces ponemos jueves. Si es 5, entonces ponemos viernes. Si es 6, ponemos sábado. Y 7, ponemos domingo. En caso de que el usuario declarara un valor que no estuviera entre 1 y 7, entonces diríamos que es un valor no válido. Y terminamos con la sentencia switch. Y terminamos también con la función principal. Bien, todo esto lo podríamos haber hecho también mediante if, quedaría más o menos como sigue. Tenemos la función principal, de nuevo la variable, el objeto scanner, leemos un número desde teclado y se lo asignamos a la variable día. Decimos si día es igual a 1, entonces escribimos lunes, pero si no es así, si día es igual a 2, entonces escribimos la palabra martes, y así continuaríamos sucesivamente, ¿no? Especificando por medio del else if todos los posibles valores que puede tener la variable día. Entonces, prácticamente todas las cosas que se pueden hacer con un switch se pueden hacer también con un if y un else anidados, y dependerá del programador cuál de las dos alternativas usar, dependiendo de las líneas de código que se utilicen con cada una y dependiendo de la eficiencia que puede tener el programa al momento de estar ejecutando. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a omitir
en algunos casos la palabra break para ver cuáles son los efectos de hacer esto. Dice: elabora el código de un programa que reciba una calificación del 5 al 10 y escribe excelente si se trata de 10, bien si se trata de 8 o 9, regular si se trata de 6 o 7 e insuficiente si se trata de 5. Iniciamos entonces la función principal, creamos la variable calificación de tipo entera, creamos el objeto scanner, leemos desde el teclado un número entero y se lo asignamos a la variable de calificación. Después ponemos la variable de calificación dentro de un switch y vamos a evaluar los posibles valores que puede tener. Decimos si tiene un 10 la variable de calificación, entonces vamos a escribir en pantalla la palabra excelente y terminamos el bloque switch. Ahora, si tiene la variable de calificación el valor de 9, vamos a escribir lo mismo que si fuera un 8, es decir, escribimos bien en pantalla y ahí terminamos la sentencia o el bloque switch. Entonces observen cómo en el caso de 9 no especifiqué ninguna acción y tampoco puse la palabra break. Y esto lo hago para que en caso de que calificación sea 9, al no encontrar un break en el caso, lo que hace el flujo del programa es irse directamente al siguiente caso. Ya no evalúa, si la calificación es 8, no va a evaluar eso, sencillamente se va a pasar directamente a la sentencia que tiene el caso siguiente, y al encontrarse con un break, ahora sí termina ahí el switch. Entonces esto lo hago para no repetir esta misma línea de código, porque aquí pude haber puesto de nuevo system.out.println bien y luego un break, pero ahí estaría repitiendo ese mismo código. Entonces mejor lo dejo vacío, y al no especificar un break, lo que va a hacer, como les dije hace un momento, el control de flujo del programa se iría directamente al siguiente caso, ya sin importar la evaluación del valor de la variable de calificación con el caso. Ahora, si fuera un 7 el valor de calificación, bueno, como me especifica aquí en el problema, tendría que escribir exactamente lo mismo que en el caso de que fuera un 6, que es escribir regular. Terminamos entonces el bloque switch. Pero si no fuera ninguno de estos, si fuera un 5, entonces escribiría insuficiente y ahí termina. Ahora voy a escribir el caso default, donde especifico qué se va a hacer en caso de que no fuera ninguno de estos números, que sería escribir la palabra no válida, haciendo alusión sobre que el número que se especificó, la calificación que se escribió, no es válida. Termino entonces ahí con la sentencia switch o el bloque switch, y después termino con la función principal. Entonces nada más hay que recordar eso: si no ponemos un break en uno de los casos, lo que va a ocurrir es que se van a ejecutar las sentencias del siguiente caso, y así va a ir de caso en caso hasta que se encuentre con la palabra break. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, recordar para qué sirve break, recordar cuándo es oportuno utilizarlo y cuándo nos resulta beneficioso, como en este caso, no utilizarlo, y de esa forma evitamos repetir código. Bien, espero que hayan quedado claros los ejemplos que vimos sobre la estructura switch. Igual hay que codificarlos y experimentar con ellos para entender mejor cómo funciona esta estructura. Entonces continuamos en el siguiente video.